Bien, en esta presentación, en esta clase, vamos a empezar con lo que sería el tema de control discreto. ¿A qué nos referimos con control discreto? Bien, la primera parte del curso, que era la parte de control continuo, se trataba de describir procesos eh, que involucran una variable física, por ejemplo, temperatura, presión, eh, algún circuito eléctrico, mecánico. Describir esas variables a través de ecuaciones, a partir del modelo, llegar a ecuaciones diferenciales, las cuales las resolvíamos por transformada de Laplace y luego pasamos al dominio del tiempo, es decir, una función de esa variable en función del tiempo. Esa era un poco la idea, digamos, de la parte de control continuo, digamos, todas las herramientas que vimos en la primera parte, básicamente es para eso. Esta parte de control discreto, digamos, básicamente trata de procesos de comando que siguen una determinada secuencia. Es una parte, digamos, tal vez un poco más aplicada, por ejemplo, en la industria, en la parte, digamos, electromecánica. Digamos, vamos a ver por un lado la parte de válvulas y actuadores neumáticos y luego también la parte de cómo describimos un circuito de control a través de un lenguaje que se llama ladder, que involucra, digamos, circuitería eléctrica, circuitos de comando, contactores, relés auxiliares, controles de motores. Bueno, esa es un poco la idea. Bien, en esta parte entonces lo que vamos a ver son válvulas de control para actuadores neumáticos. Bien, ¿cuáles son las acciones de control requeridas? Es decir, en esta parte vamos a comandar actuadores neumáticos a partir de válvulas de control. Entonces, lo que necesitamos controlar es el sentido del movimiento del actuador, avance, retroceso, giro horario, y esto se realiza, como decía, por válvulas direccionales o distribuidoras. Bien, la parte, digamos, de giro no la vamos a ver, vamos a ver actuadores lineales, básicamente. Luego también podemos controlar la velocidad del movimiento, que se regula mediante válvulas de estrangulación. También se puede controlar la fuerza o para desarrollar por el actuador, que se varía mediante válvulas de control de presión de aire. Eso básicamente es cómo vamos a ver que se pueden controlar los actuadores neumáticos. Bien, entonces este capítulo básicamente es de válvulas direccionales o distribuidoras. Bien, estas válvulas se encargan entonces de dirigir el aire comprimido hacia los actuadores, ordenando el avance, paro y retroceso o retroceso de los actuadores lineales o el sentido de giro horario antihorario de los rotativos. Ya comenté de que la parte de rotativos no vamos a ver. Bien, ¿cuáles son las características de las válvulas? Bueno, las más importantes, digamos, son el número de vías y el número de posiciones. Y eso se indica cuando estamos describiendo una válvula, con números, es decir, primero el número de vías barra el número de posiciones. Bueno, en esta diapositiva 2 se ve un poco lo que se indicó en la anterior. En cuanto a la descripción de las válvulas, tenemos el número de vías y el número de posiciones. ¿Sí? En ese diagrama que se muestra ahí, que hay varios ejemplos, bueno, se ve, por ejemplo, más a la izquierda una que dice 2/2, es decir, que tiene dos posiciones y dos conexiones o dos vías. ¿Qué son las vías?
Se le llama vías a los orificios donde se conectan las cañerías de entrada y salida de aire. Y habitualmente se usan con hasta 5 vías, ¿sí? Por ejemplo, la que está más a la derecha, esa que dice 5/3, esa tiene 5 vías. Es decir, en uno de los cuadraditos, vieron que esa tiene en particular, tiene 3 cuadrados. La que está más a la izquierda dice 2/2, esa tiene 2 cuadraditos. Es decir, las primeras 4 tienen 2 cuadrados, que son las posiciones, que ahora vamos a verlo. Y las dos más a la derecha, o sea, la que sería las 5 y las 6, tiene 3 posiciones, o sea, 3 cuadrados. Y como le decía, la que está más a la derecha tiene 5 conexiones, ¿sí? Imagínense las conexiones, las puntitas de esas flechas que están ahí. Bien, entonces, bien, lo que no se computa como vía son las conexiones de pilotaje, o sea, por donde se transmiten órdenes a las válvulas para conmutarlas. Es decir, hay algunas válvulas que se conmutan con el mismo fluido, digamos, que se pasa. Son como unas conexiones auxiliares, pero esas no se cuentan como vías. Después vamos a ver un ejemplo, o sea, no hay que preocuparse por ahora por eso. Bien, con respecto a las posiciones, serían los estados estables de trabajo que presenta la válvula. Y habitualmente son 2 o 3 posiciones, que es lo que estaba indicando anteriormente. A cada posición corresponde un cuadrado y dentro de él se esquematizan los caminos del aire por flechas. Los símbolos de las válvulas permiten identificar las vías, las posiciones, como dijimos, y los mandos. Las posiciones van en el centro del símbolo y los mandos a los costados. Todavía no vimos ninguna identificación de los mandos, pero ahora las siguientes diapositivas las vamos a ver. Bien, el mando de la válvula es la forma en que se le hace conmutar, o sea, pasar de una posición a otra, y puede ser manual, a pedal, por resorte, eléctrico, por solenoide, mediante pilotaje neumático o combinación electroneumática. Bien, ahí en la figura se muestran varios tipos del estilo mecánico, que bueno, que la siguiente presentación los veremos con un poco más de detalle. Bien, en la parte de derecha de la figura se muestra una descripción y el símbolo para cada tipo de mando de la válvula. Digamos, estos en particular son mandos mecánicos, ¿no? Entonces, si vemos el simbolito de la válvula, lo que tenemos es al costado, la parte izquierda, esa sería la particularidad para cada tipo de mando. Si por ejemplo tenemos el primero, que es el mando a pulsador manual, ¿tá? Y tenemos el simbolito que bueno, que está indicando que es un pulsador manual. El siguiente, el 2, dice mando a palanca lateral con sin retención. El dibujo es muy parecido. Luego, por ejemplo, el que dice, el 5, dice mando directo por esfera. ¿Tá? Si se fijan en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, en la imagen donde se ve, digamos, también los tipos de mando, es exactamente esto, ¿verdad? Solamente que acá está representado como una tabla y el anterior como figura, la figura, ¿no? Entonces el 5 ven que tienen como una bolita, digamos, que cuando se oprime es cuando se activa la válvula. Y así con los otros sistemas. Por ejemplo, volviendo al 2, mando a palanca lateral, ¿sí? Tiene esa palanquita lateral. Y luego, por ejemplo, el 6 tiene un sistema de rodillo, mando por rodillo. Está bueno que vayan mirando la diapositiva anterior. Y los últimos, por ejemplo, el último dice mando por varilla elástica.
Es decir, es una varillita, digamos que cuando se acciona, bueno, se acciona la válvula. La idea de esto es que estas válvulas se accionen por algún sistema mecánico, algo que se mueva y que oprima la varilla, el rodillo o la palanca, y bueno, de esa manera se activa la válvula. En esta diapositiva, en la 6, ¿sí? Se muestran bueno, los que son mandos mecánicos o musculares, algunos musculares, otros, digamos, los musculares se oprimirían por una persona, por ejemplo. Los mecánicos pueden ser por el movimiento de algún otro equipamiento que accione el mando. Bien, luego tenemos, para comandar las válvulas, tenemos mandos neumáticos. Es decir, que la válvula, para accionarse, necesita una entrada de presión de aire. Tenemos por ejemplo, el primer ejemplo que está más arriba, de mando directo, que digamos la válvula tiene una conexión especial, digamos, para que entre la presión del fluido por ese punto, y entonces provoca el movimiento el cambio de estado de la válvula. Mando indirecto quiere decir que se aprovecha la presión que entra por una de las vías. Entonces internamente la válvula tiene unas conexiones que utilizan esa presión para el movimiento de la válvula y el cambio de estado de la misma. La descarga es similar, pero con salida de aire en vez de entrada. Y luego tenemos áreas diferenciales, que bueno, vamos a ver ejemplos un poco más adelante, pero digamos, se aprovecha la diferencia, la parte, digamos, móvil interna de la válvula, tiene áreas distintas. Entonces cuando entra la presión de un lado, del lado, digamos, del área mayor, le va a ganar a la presión que entra por el lado del área menor. Entonces eso va a provocar el movimiento de la válvula. Luego tenemos mandos eléctricos para comandar la válvula. Tenemos un solenoide, por ejemplo, el solenoide, que es una bobina. Entonces cuando esa bobina se energiza, hace que la válvula digamos, cambie de estado, se abra o se cierre, o habilite ciertas conexiones y cierre otras. Luego podemos tener con dos solenoides operando en direcciones opuestas, es decir, un solenoide me activa la válvula para un lado, la activación del otro me provoca la reacción inversa, y eso es lo que produce el cambio de estado digamos, de la válvula. Luego dos solenoides operando en direcciones opuestas de acción variable, y luego tenemos una válvula operada con motor eléctrico. Bien, por último, en esta diapositiva 8 se muestran los mandos electroneumáticos, que es una combinación entre un solenoide y piloto neumático. Es decir, en este caso, en el primero, utiliza un solenoide, una bobina, y además utiliza una presión auxiliar para poder accionar a partir de una de las vías de entrada. Y luego tenemos por solenoide o piloto neumático, es decir, usa una o la otra. El primero sería un AND de las dos, y el segundo sería un OR, ¿no? Bien, luego, para ver un poco más este tema de las válvulas, tenemos un ejemplo, una válvula de dos posiciones. Por un lado se muestra el dibujo de la válvula, como sería realmente, y luego a la derecha tenemos el símbolo de la válvula, y nos dice que es, el primer ejemplo, válvula 2/2 NC monoestable. Bien, ¿qué son esas características de la válvula? Habíamos dicho que 2 es el número de vías. El primer número es el número de vías.
¿sí? Luego tenemos el otro 2, que sería el número de posiciones que tiene la válvula, es decir, los cuadraditos que se ven ahí. Luego nos dice que es normalmente cerrado, NC, y que es monoestable. ¿Por qué es normalmente cerrada? Porque cuando no está accionado el pulsador, como se ve en la primera imagen de más a la izquierda, la válvula no deja pasar el fluido, ¿sí? Cuando se pulsa el pulsador, valga la redundancia, ahí es cuando la válvula se activa y permite, digamos, la unión entre el pasaje de fluido entre 1 y 2. Lo que tienen que imaginar en el símbolo es que normalmente ustedes tienen en el 1 la entrada de presión, ¿sí? Y en ese caso, digamos, no hay comunicación entre el 1 y el 2, está abierto el camino. Es la imagen que muestra el cuadradito de más a la derecha. Cuando oprimimos el pulsador, el cuadradito que está más a la izquierda tomaría el lugar del digamos, que es la flechita, ¿no?, que une el 1 y 2. Es como que se desplazaría y tomaría el lugar del otro cuadrado. Entonces nos permite un camino entre 1 y 2, es decir, la flechita, los números quedan unidos por la flechita, ¿sí? ¿Por qué es monoestable? Porque tiene un estado estable solo, que sería el cerrado. Porque cuando yo dejo de oprimir el botón, como tiene un resorte, va a volver a la posición inicial. Entonces eso sería un solo estado estable. ¿Cómo serían dos estados estables? Si yo oprimo el botón, me queda en una posición y tengo otro mecanismo que me hace salir de esa posición y me vuelve a la inicial. En este caso es simplemente un resorte, y yo, para poder estar en la posición de la válvula abierta, tengo que estar todo el tiempo oprimiendo ese botón. Bueno, luego vamos a ver algún ejemplo de válvula biestable. En el segundo caso es una válvula similar, solamente que es normalmente abierta. Es decir, que cuando no oprimo el botón, se permite el pasaje de fluido entre 1 y 2, y cuando oprimo se cierra, ¿sí? Entonces en el esquema, en el dibujito, se ve que en la posición tal como está dibujada, se ve que hay pasaje de presión entre 1 y 2, que está indicado por la flechita. Cuando se oprime el botón, ¿tá?, el cuadrado que está más a la izquierda, tenemos que imaginar que ocupa el lugar del cuadrado que estaba a la derecha. Entonces se corta, digamos, el pasaje entre el 1 y 2, porque tiene esos dos taponcitos, digamos, que están ahí. Y bueno, cuando se deja de oprimir el botón, por la acción del resorte, volvería, digamos, los cuadraditos a las posiciones originales, conectando el 1 con el 2. Bien, diapositiva 9, tenemos más ejemplos de válvulas. El primero es una electroválvula 2/2 NC monoestable. Bien, en el esquema, en el dibujo, digamos, del símbolo de la válvula, tenemos que es accionada por un solenoide, ¿sí? El mando es accionado por un solenoide, es decir, el mando está a la izquierda, después tenemos un resorte a la derecha, tenemos las dos vías en cada cuadradito y las dos posiciones de la válvula. En general, cuando tiene un resorte en uno de los lados, es porque es monoestable, es decir, vuelve a la posición original, que es la posición estable. Entonces, ahí en el dibujo, digamos, de la válvula a la izquierda, se ve bastante claro de qué se trata. Es decir, normalmente está cerrada la válvula, es NC. Entonces, ahí se ve que cuando entra por el 1, tenemos esa especie de vástago, digamos, que está tapando el camino de la presión del aire. Cuando se activa el solenoide,
cuando se energiza, bien, ahí se ve que tiene un imán y hace que el vástago, digamos, que también tiene enrollado, digamos, una bobina, suba, ¿da?, por la atracción magnética, y despeja el camino entre el 1 y 2, ¿sí? Entonces hace digamos, permite el pasaje del fluido. Y bueno, es lo que se muestra en el símbolo de la válvula, ¿no? Es decir, originalmente tenemos el 1 y 2 cortado, y cuando se activa el solenoide, el cuadradito de más a la izquierda, digamos, pasaría a la derecha, dándole un camino entre 1 y 2. El segundo ejemplo, tenemos una válvula 3/2 NC monoestable. Bien, acá en este caso tenemos 3 vías, en cada cuadradito tenemos 3 conexiones, digamos, 3 puntos de conexión. Tenemos 2 posiciones, y entonces normalmente está cerrado, es decir, el camino entre 1 y 2 está cerrado. En 1 tenemos la fuente de presión. Bueno, los dibujos son bastante claros, ¿no? Los dibujos de esa especie no es un dibujo técnico, pero es un dibujo esquemático de la válvula. Y en el caso del símbolo de la válvula, bueno, como siempre, tenemos que imaginar que cuando oprimimos el botón, el cuadradito que está a la izquierda, en este caso, pasa a ocupar el cuadradito que está, digamos, del lado de la derecha. La fuente sigue estando en el 1, ¿sí? Pero en este caso el 1, con la flechita hace que el 1 se una con el 2, y el 3, digamos, quede tapado. Es decir, digamos, esta válvula, cuando está normalmente en su posición, digamos, estable, tiene un camino fijo entre 2 y 3, digamos, es como un camino de descarga, ¿sí? Y cuando oprimimos el botón, permite el pasaje de presión del gas entre el 1 y 2. Bien, en el caso del tercer ejemplo, el que estaba más abajo, es algo similar al segundo, pero solamente que es, en vez de ser normalmente cerrado, es normalmente abierto. Entonces, normalmente, sin oprimir el botón, tenemos un camino entre 1 y 2, que es lo que indica la flechita, en la posición de la válvula. Tenemos el 3, digamos, cerrado, con una especie de taponcito. Y bueno, cuando oprimimos el botón, todo el cuadradito que está a la izquierda pasaría a ocupar el espacio del que está a la derecha. Nos queda la fuente de presión tapada, digamos, y un camino entre 2 y 3. Bueno, diapositiva 10. Seguimos con ejemplos de válvulas. Acá en este caso tendríamos una válvula de mando directo y una válvula de mando indirecto. Bueno, muestra un poco cómo es digamos, el funcionamiento de la válvula en base al dibujo, ¿verdad? En la primera, que tenemos el mando directo, tenemos una especie de rodillo que hace activar a la válvula. Y bueno, lo que se muestra ahí es que el rodillo, digamos, hace mover una especie de vástago, digamos, que tiene una parte superior más gruesa, luego una intermedia más finita y la parte final, digamos, más gruesa. Entonces, cuando está, digamos, el rodillo está desactivado, la parte finita, digamos, está entre la vía 2 y la vía 3. Estoy mirando el dibujo ahora, no el simbolito de la válvula, el dibujo, como para interpretarlo. La parte, digamos, finita del vástago está entre 2 y 3, y eso permite que haya pasaje, digamos, de fluido. Cuando se acciona el rodillo,
digamos, la parte superior más gruesa del vástago tapa el camino entre 2 y 3 y por el movimiento del vástago entre la vía 1 y la vía 2 queda, digamos, la parte finita, entonces permitiría el pasaje, digamos, de la conexión de, de la válvula y el pasaje del fluido. Bien, luego tenemos una válvula de mando indirecto. ¿Qué quería decir esto? Que digamos, para el accionamiento de la válvula, además del rodillo que se muestra ahí, precisamos la presión del gas, ¿tá?, que entra por una de las vías, ¿sí? Es decir, es un sistema combinado este, ¿tá? Entonces, ¿cómo es esto? Normalmente cuando no oprimimos nada, ¿tá?, digamos, hay un camino entre 2 y 3, ¿sí? Ven que esa especie de no sé, un vástago también, digamos que está como hueco en el medio, permite el pasaje entre 2 y 3. Luego cuando, digamos, tenemos la presión que entre por 1, ¿qué es lo que hace? O sea, por 1 está entrando, vamos a suponer que está entrando presión siempre, ¿sí? Y la posición, digamos, de la válvula es la que indica ahí. Entonces, cuando el rodillo se activa, ¿sí?, entonces tenemos que imaginar que la presión sube por ese, digamos, conducto finito hasta donde está un resorte chiquito, ¿tá? La presión pasa por ahí y esa presión de aire hace empujar esa especie de diafragma que hay, que sostiene, digamos, otro vástago fijo, hace que empuje hacia abajo el vástago original por donde pasaba la presión de 2 y 3, entre 3 y 2, cierra el camino porque hace como una especie de tapón, ¿sí?, y además empuja ese vástago hacia abajo, despejando la vía entre 1 y 2, ¿sí? Entonces ahí es como se cumple el funcionamiento de la válvula. En diapositiva 11 tenemos otros dos ejemplos de electroválvulas. Son parecidos al primer ejemplo de la diapositiva 9, solamente que acá la válvula, en vez de tener 2 vías, tiene 3. Entonces, sin accionar el solenoide, sin accionarse la válvula, tenemos un camino entre 2 y 3 en el primer caso, y luego cuando se energiza el solenoide, el camino pasa a ser entre 1 y 2. Y en el segundo ejemplo tenemos el camino, digamos, entre 1 y 2 cuando no se energiza el solenoide, y cuando se energiza, digamos, se interrumpe la entrada de presión, ¿tá?, y la unión pasa a ser entre los conductos, entre las vías 2 y 3. Bien, luego tenemos otro ejemplo de válvula 4-2 monoestable, ¿sí? Es decir, tenemos 4 vías con 2 posiciones, y bueno, sin oprimir el botón que acciona la válvula, tenemos conexión entre P y A y B y R, y cuando se acciona la válvula tenemos conexión entre P y B y A y R. En el caso del ejemplo de abajo tenemos un ejemplo
con una válvula que tiene 5 posiciones, perdón, 5 vías y 2 posiciones, ¿no? O sea que originalmente tenemos conexión entre 4 y 5, entre 1 y 2, 3 no se conecta con nada, y cuando se oprime el botón tenemos conexión con 2 y 3, 1 y 4, le damos camino a la presión, 1 y 4, y 5 queda sin nada, digamos. ¿Sí? Siempre hay que imaginarse que digamos, cuando la válvula cambia de posición, el cuadradito, en este caso, el cuadradito que está a la izquierda, toma el lugar del cuadradito que está a la derecha, y se producen esas conexiones. Bien, en este ejemplo tenemos una válvula 5-2 monoestables por áreas diferenciales. Bien, veamos cómo funciona un poco esta válvula. Originalmente lo que tenemos es un camino entre la fuente de presión 1 y la vía 2, o sea, la vía 1 y la vía 2, la vía 4 y la vía 5, que es lo que muestra, digamos, el cuadradito del símbolo de la válvula de más a la derecha, y una conexión 3, digamos, que no tiene nada, conexión con nada. Y muestra una conexión punteada entre lo que sería la fuente de presión, o sea, la vía 1, y el simbolito del mando que está del lado derecho. Eso quiere decir que hay una conexión auxiliar donde se deja pasar presión del gas, ¿tá?, entre ese 1 y la entrada, digamos, de presión en la parte móvil, la parte de abajo de la válvula, que es lo que hace empujar hacia arriba y lo que permite los caminos, digamos, de conexión de las válvulas. Luego tiene, en el punto 14, tiene una entrada de presión, ¿sí?, que cuando se activa, digamos, empuja hacia abajo la parte móvil de la válvula, y bueno, la válvula se mueve, la parte móvil se mueve, y los caminos cambian, ¿sí? Ahora empieza a estar el 1 con el 4, el 2 con el 3, y el 5 no queda conectado con nada. ¿Por qué áreas diferenciales? Porque el área, digamos, de arriba es mayor que el área de abajo. Entonces, al tener mayor superficie, digamos, esa presión, digamos, por unidad de superficie va a ser mayor, la fuerza total, digamos, va a ser mayor del lado de arriba, del lado de abajo, por el hecho de tener mayor superficie. Entonces, cuando se active 14, va a predominar, digamos, esa fuerza. Luego tenemos, en el ejemplo de abajo, una válvula con 5 vías, 2 posiciones, biestable con áreas equilibradas. Áreas equilibradas porque, como se ve en el dibujo, las áreas, digamos, por donde entra presión son iguales. Entonces, originalmente tenemos un camino entre 1 y 2, o sea, la fuente de presión y la vía 2, entre 4 y 5, y 3 no tiene conexión. Entonces, digamos, cuando se entra presión por alguna de las entradas, ya sea la 2 y la 14, entonces la válvula la parte móvil se va a mover y va a posibilitar las conexiones que se muestran ahí. Claro, en este caso lo que hay que pensar es que no deberían estar, no debería haber presión simultáneamente desde, digamos, los puntos 14 y el 12, ¿verdad? Debería ser uno y otro. Entonces, ¿por qué
¿Por qué tiene dos estados estables? Porque cuando le doy presión de uno de los lados, por ejemplo el 12, ¿sí? Y corto la presión de entrada, entonces queda en esa posición, ¿sí? Hasta que le doy presión del lado 14 y cambia el estado de la válvula. Pero si yo corto la presión, digamos, de la entrada 14, queda en esa posición, en esa última posición. Así hasta que de vuelta accione, digamos, la entrada de presión por el punto 12. Es decir, no necesito estar manteniendo la entrada 14 o 12 todo el tiempo. ¿Sí? Por eso es que tiene dos estados estables. ¿Sí? Cuando yo tenía el resorte en uno de los lados, digamos, de los mandos, me hace volver a la posición anterior, haciendo de que digamos, la posición estable fuera una sola. En este caso tengo dos. Bien, en esta diapositiva 14 tenemos un ejemplo de un mando combinado, ¿sí? De un solenoide y un mando neumático. Esto sería como un sistema como indirecto, ¿no? Porque necesitamos, porque indirectamente tomamos la presión, digamos, de la entrada 1, de la vía 1, para poder hacer que funcione la válvula. Entonces, en el dibujo de más a la izquierda tenemos, bueno, la posición inicial con las conexiones entre 1 y 2, 5 y 4, y digamos tenemos la entrada auxiliar, digamos, de gas hacia donde está el solenoide, ¿sí? Entonces digamos, lo que está haciendo es intentando subir, empujar hacia arriba el solenoide, ¿sí? Cuando se energiza, ahí bueno, se levanta, digamos, la parte móvil del solenoide, permite el pasaje de presión desde el lado de arriba, y es lo que empuja hacia abajo a la parte móvil de la válvula. ¿Sí? Entonces, bueno, es monoestable, digamos, tiene un resorte. Cuando yo corto, digamos, la energía del solenoide o la entrada de gas, va a volver hacia la posición inicial. Entonces dice que las válvulas, este tipo de válvulas electroneumáticas permiten reducir el tamaño del solenoide y se utilizan para grandes caudales de aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, en este caso el aire digamos, está como ayudando al movimiento del solenoide. Por eso no se necesita, digamos, hacer que el solenoide sea tan robusto, digamos. Con un solenoide más chico podemos implementar este tipo de válvula. Luego tenemos un ejemplo de electroválvula con 5 vías, 2 posiciones, monoestable de reacción neumática. Entonces dice que con una corredera de áreas diferentes, áreas diferenciales, se puede tener mando monoestable y eliminar el resorte. Una reacción neumática, ¿sí? Es decir, nos sacamos el resorte para el funcionamiento de esta válvula. Bueno, en su estado, digamos, de reposo tenemos conexión entre 5 y 4, 1 y 2, ¿sí? Y digamos, tenemos una entrada auxiliar desde la fuente de presión hacia el mando, desde el lado de abajo. Entonces eso hace que empuje la parte móvil hacia arriba y permite esos caminos de conexión de aire, digamos, que dije inicialmente. Cuando se energiza el solenoide, también tenemos una conexión auxiliar
de aire, de gas, hacia arriba, ¿tá? Entonces el aire empuja la parte móvil del solenoide hacia arriba, y además ejerce una presión hacia abajo desde el lado de arriba, ¿verdad? Como el área es mayor que el área de abajo, entonces la parte móvil de la válvula va hacia abajo y habilita los caminos entre 1 y 4 y 2 y 3. ¿Por qué monoestable? Porque yo cuando corto la energía del solenoide, la parte móvil del solenoide baja de vuelta, se corta la entrada de aire desde arriba, ¿sí? Entonces, como tenemos presión desde el lado de abajo, la parte móvil va a subir de vuelta y bueno, va a tomar la posición inicial. Es decir, tenemos un estado estable solo. Yo necesito, para estar en el estado, digamos, de activación de la válvula, preciso tener todo el tiempo energizado el solenoide, para estar digamos, en la posición que tiene la válvula de más a la izquierda. Pero una vez que desenergizo el solenoide, me va a volver a la posición inicial. Entonces hay que, para tenerlo claro, cuando es monoestable, digamos, es cuando vuelve a una posición estable única, ¿sí? Cuando tenemos dos estados estables, es que activamos un mando y no necesitamos tener un mando activo, digamos, para que esté en esa posición. Si simplemente con activar una sola vez el mando por un corto tiempo, ya nos pasa a una posición, nos queda estable, y para poder cambiar de posición necesito activar de vuelta el mando para poder cambiar de posición. Bien, en diapositiva 16 tenemos un ejemplo de válvula de 3 posiciones. Si la válvula de 2 posiciones solo permite paradas en los extremos de la carrera. Si se desean paradas intermedias, se usa la válvula de 3 posiciones. Hay dos tipos: centro abierto, centro cerrado. Entonces se ve ahí las 3 posiciones de la válvula, o sea, 3 cuadraditos, ¿sí? Y bueno, hay algunas que tienen, digamos, la posición intermedia con conexiones, ¿tá? Y otras que las conexiones están cortadas, ¿tá? Que son las que se muestran ahí. Una dice vástago libre y otro vástago bloqueado, digamos, porque en el primero, en el vástago libre, se puede mover sin problema, y en el otro, como no tenemos, digamos, camino para la presión del aire, entonces quedaría bloqueado, no se podría mover. Bien, en este ejemplo lo que se muestra es una válvula de 3 posiciones, o sea, 5 vías, 3 posiciones y de centro cerrado, ¿sí? En el medio, en el dibujo del medio, tenemos, digamos, cuando la válvula no se está activando de ninguna forma, es decir, no hay entrada de presión ni del 12 ni del 14, entonces está totalmente cerrada, no hay conexiones. Y bueno, el dibujo más a la izquierda muestra la entrada de presión del lado 12 y permite los caminos entre 1 y 2, 5 y 4. Cuando se corta la conexión, digamos, la entrada de presión por el 12, vuelve a la posición inicial, y cuando entra presión por el lado 14, va a permitir las conexiones entre 1 y 4 y 3 y 2, y cuando se corte la entrada de presión por el punto 14, va a volver a la condición inicial. Bien, en esta última, la 18, bueno, es un ejemplo muy similar al anterior, solamente que
En este caso la válvula se comanda por un sistema combinado, digamos, entre electroimán y una entrada indirecta de presión, es decir, sistema muy similar al que ya estudiamos, solamente que está aplicado para este tipo de válvula de 3 posiciones.